Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El Señor les bendiga nuevamente. Qué bueno es estar aquí trayendo para ustedes esta meditación ahora breve sobre la diferencia de la gracia y la misericordia. Así que hermanos, les invito para orar y que el Señor nos guíe y nos ayude. Padre, muchas gracias por permitirnos estar aquí delante de ti, Señor, y poder llegar a este punto en el que transmitimos algo, Señor, en lo que esperamos los que no tienen otra oportunidad más que ver a esto, Señor, que puedan ser edificados, ahí donde estén, ahí donde anden. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. En el nombre de Cristo, guíanos hoy. Amén. Muy bien, hermanos, pues para hablar sobre la diferencia de lo que es gracia y lo que es misericordia, vamos a comenzar. Gracia es el favor de Dios que no nos merecemos. Si el amor fuera una moneda, las dos caras de esa moneda serían la misericordia y la gracia. La misericordia es el amor compasivo a los débiles. La gracia es un amor generoso a los indignos. Los seres humanos sin Dios somos débiles e indignos. Todos necesitamos la misericordia y la gracia de Dios. La misericordia es la vía del perdón. La gracia es el medio de la reconciliación con Dios. El saludo final del apóstol Pablo en sus cartas es: gracia, misericordia y paz os sean multiplicadas. La gracia es la manifestación personal de Dios para salvar al hombre. Sin gracia, pues no hay paz. Y sin paz, ¿qué es el ser humano? Gracia es la bondad que se extiende a quien no la merece. La Biblia relata historias de Dios usando personas imperfectas para alcanzar su propósito. David fue llamado un hombre con un corazón parecido al de Dios. A pesar de sus pecados, David adulteró con Betsabé, mató a su marido, al marido de Betsabé. Abraham tuvo miedo, mintió. Jacob engañó e hizo trampa. Moisés era terco y dudoso. Rahab fue una prostituta y Dios los usó para sus propósitos. No con ello quiero decir que esta es una excusa para pecar, pero estoy hablando ahorita sobre lo que es la gracia de Dios que se extiende y rebasa aún nuestras propias maldades. Oh, cuán grande es su amor para nosotros de veras. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos capítulo 3, versículo 23 también nos dice por esta parte el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, de la gloria, perdón, de la gloria de Dios. En 1 Juan capítulo 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Saulo fue un perseguidor. Los que antes mencioné son del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento aparece en primer lugar Saulo, un perseguidor de la iglesia, pero al que Dios convirtió en apóstol de Jesucristo, autor de casi la mitad del Nuevo Testamento. Pedro, pues Pedro tenía un mal comportamiento, un mal temperamento y hasta negó a Jesús. Sin embargo, Dios lo usó en la conversión de unos 3,000 creyentes el día de Pentecostés al predicar. Tomás era un hombre dudoso que al no estar en la primera aparición de Jesús después de resucitar, cuando le comentaron acerca de que Jesús había resucitado, él dijo: si yo no viere las señales de los clavos, si yo no meto mi mano en su costado, no creeré. Sin embargo, Dios lo usó para predicar el Evangelio allá en la India y otras partes. María Magdalena, de quien salieron 7 demonios, Dios le dio la oportunidad de ser testiga en la resurrección de Cristo, una de las primeras testigas en la resurrección de Cristo. Barrabás, que fue un criminal, pero Dios le permitió ser intercambiado por Jesús, el justo por los injustos. Amén. Qué tremendo.
Uno de los dos ladrones fue perdonado en la cruz y aquel día estuvo con Jesús en el paraíso. En Romanos capítulo 6, versículo 23 encontramos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios nos diera lo que nosotros merecemos, ya estaríamos condenados por la eternidad. La oración de David fue de esta manera en el Salmo 51, 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Suplicar a Dios por misericordia es pedirle que evite el castigo, el juicio, perdón, que detenga el castigo que nosotros merecemos y que nos concede el perdón que de ninguna otra manera podríamos ganar. La misericordia. La misericordia es la acción providencial de Dios en el cuidado de la creación. Dios es Padre en sentido propio y absoluto, ejemplar en cuanto a la obra creada, de origen, preservación, providencia y de redención. Él es un Padre en sentido propio y absoluto. Y en este caso de adopción, cuando se trata de nosotros, de adopción es en cuanto al hombre redimido. Dios da mandamiento a toda carne, Dios da mantenimiento a toda carne o mandamiento. Dios da mantenimiento a toda carne porque para Él, o más porque para siempre es su misericordia, según el Salmo 136. Las fieras rugen tras la presa en la selva y Jehová les da su comida. Ciertamente, Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, dice el Salmo 145. De la misericordia de Dios está llena la tierra. Muchos solo ven demonios por todos lados. Pero en el año que murió el rey Usías, dice Isaías 6:1, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 volaban, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Ellos no andaban sobre la tierra, pero vieron la gloria de Dios en la tierra. Y nosotros que andamos sobre la tierra, muchas veces ni cuenta nos damos. Dios tiene misericordia de todo ser creado. El sol sale para buenos y para malos. La lluvia viene para justos e injustos. Bajo los grandes imperios, mucha gente practicó en sus propios templos la prostitución. Y muchos de ellos asaron a sus hijos en el fuego, a sus deidades, ofreciéndolos a sus deidades. Y aún así les vino la primavera, el verano, el otoño y hasta el invierno. Dios no nos paga según nuestros hechos. Misericordia es la liberación del juicio de Dios. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Hoy estamos estrenando misericordia, les digo a veces. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, dijo Lamentaciones, o el profeta Jeremías en Lamentaciones, porque nunca decayeron sus misericordias. No merecemos nada de Dios. Dios no nos debe nada. Todo el bien que experimentamos es el resultado nada más de la misericordia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 5 dice que en este caso la gracia es simplemente un favor inmerecido. Dios nos da cosas buenas que nosotros no merecemos y que nunca podríamos lograr ganar. La misericordia y la gracia de Dios son mejor ilustradas en la salvación que está disponible a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros merecemos el juicio, pero si recibimos a Jesucristo como Salvador, como Señor de nuestras vidas, alcanzamos misericordia y somos librados del juicio. En lugar del juicio, por gracia nosotros recibimos la salvación, el perdón de los pecados, la vida y la vida abundante y vida eterna. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya concluyendo,
La misericordia es que Dios no nos da lo que merecen nuestros hechos. La gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. La misericordia es el acto de retener el castigo merecido. La misericordia y gracia son atributos del amor de Dios. Dos obras de Dios en su naturaleza bondadosa y misericordiosa son la creación y su redención. En la obra de la creación Dios mostró su poder. En la redención Dios revela su amor, su misericordia y su gracia. En Efesios capítulo 2, versículo 5 encontramos esta palabra: por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, o no es ganancia personal, es un don de Dios. Padre, muchas gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Te amamos y te bendecimos, y deseo que esta palabra sirva de alguna manera para mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.